Diego, ándale pues. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Se escucha Hola, bien? buenas tardes. Sí, Miguel, sí estoy escuchando. Muy bien. Y es una opción, pero aquí la situación... Ok. Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema de fármacos. A diferencia de los que estuvimos viendo ayer, bueno, estas son otra clase de fármacos que son llamados farmes o fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Bien, como introducción. Espera, Miguel, que creo que la doctora se salió. Ok. Perdón, fue mi internet. Listo. Muy bien, Miguel Ángel. Muy bien, como introducción vamos a tener que estos fármacos son inmunosupresores o inmunomoduladores, en la cual van a estar constituyendo la base fundamental en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias crónicas. Esto es de base inmunológica, debido a los efectos patogénicos propios de dichos procesos. Vamos a tener que estas en sí mismos son un grupo heterogéneo de fármacos, a diferencia de los que vimos en los cuales tienen un mismo mecanismo de acción. Estos van a tener distintos mecanismos, van a estar afectando distintas células, distintos procesos, que en sí, todos esos lo van a estar conformando nuestros grupos de farmes. Estos son fármacos inmunoduladores que van a cambiar el curso evolutivo de la enfermedad. ¿Alguien me podría decir a qué se diferencian con los glucocorticoides el hecho de que mencionen cambio o curso evolutivo? A ver, ¿qué dijimos que eran los glucocorticoides? Manejo rápido, inicio de acción rápida. ¿Qué diferencia hay? ¿Modificas? ¿Frenas? Pues se puede mejorar el pronóstico, ¿no, doctora? Con estos. Con los farmes, a final de cuentas. Ok, Sí. miren, la cuestión es que el fármaco, el corticosteroide, si nos vamos un poquito a la historia, cuando empezaron a utilizarlo, cuando se descubrió por Philip Hench, empezaron a ver que mejoraban mucho los pacientes con el uso, sobre todo los pacientes que tenían enfermedades inflamatorias. Pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo si tú sigues usando los esteroides? Obviamente los medicamentos, los glucocorticoides o los esteroides sintéticos son unos fármacos que nos ayudan rápido en el control de una actividad inflamatoria sistémica. ¿Ok? Tienen efecto inmunosupresor por los mecanismos de los efectos genómicos que ya vimos. Pero a lo que pregunta Miguel, si realmente los glucocorticoides o los esteroides sintéticos son considerados fármacos modificadores de la enfermedad. Estrictamente podemos decir que sí, pero a un costo muy alto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los pacientes? Ya lo vimos en los efectos secundarios cuando tienes tu medicamento corticosteroide a dosis altas, que necesitarías mantenerlo. Si tú quieres mantener un efecto inmunosupresor, pues tenemos que mantener el efecto hasta llegar a la dosis techo para el efecto, para el efecto genómico. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué dijimos de mantener dosis muy altas de esteroide? ¿Cuánto vas a mantener con dosis altas de esteroide? ¿La enfermedad se va a quitar? 3 meses, ¿no? ¿Ok? Meses. Entonces, tendrías que mantenerlo. ¿Y qué pasa después de meses que tú das un tratamiento con corticosteroides a dosis altas? Vienen los efectos secundarios. ¿Ok? ¿Modifican? Sí, estrictamente, pero a un costo muy alto. Como les comentaba, con el inicio de los esteroides, cuando los descubrieron, empezaron a ver mejoría en todas las enfermedades autoinmunes. De hecho, hay un pintor que se benefició mucho del uso de la hidrocortisona, que fue la primera que se sintetizó. ¿Sí se acuerdan cómo se llama ese pintor? De hecho, si lo buscan en la literatura, tiene su deformidad en sus manos. Tenía artritis reumatoide, Renoir o Renoir. ¿Cómo se pronuncia los que hacen en francés? Renoir. Renoir. Ajá. Renoir. El Noir se pronuncia como A. Renoir. Ok, perfecto, Carlos. Entonces, Renoir. Este pintor fue el que fue de los beneficiados con los corticosteroides, ¿sí?
Mejoró. De hecho, tiene un lapso después de que le empezaron a poner los extractos, en este entonces que sabemos que era la hidrocortisona, que mejoró y obviamente hace muchas obras muy bonitas. Sin embargo, vino como consecuencia muchos efectos secundarios, osteoporosis, Cushing, etcétera. ¿De acuerdo? Y él decidió dejarlo de usar. Al final le usaba él un caballete con sus manitas todas con destrucción, con subluxación. Le amarraban los pinceles en la mano. Vean la historia de Renoir. ¿De acuerdo? Vean la historia. Y él lo sentaban, lo llevaban en su sillita de ruedas, lo ponían frente al caballete y él con los, se amarraba, vendajes, vean fotografías. Pero a final de cuentas sabemos que aunque tú lo sigas dando, va a llegar un momento en que va a escapar del efecto, porque las enfermedades autoinmunes así son. Ya no va a tener efecto, ¿verdad, Miguel? Bien, bueno, básicamente, Y viene, perdón, nada más para terminar, ¿cómo se le conocen también a estos fármacos? modificadores de la enfermedad, doctor, Y también se les puede conocer como ahorradores de corticosteroides. de corticosteroides. Así es. Porque estos fármacos, si vienen a modificar, ¿qué modifican a final de cuentas, muchachos? ¿El pronóstico de la enfermedad? Pronóstico, Los ajá, ¿y qué reversos de más? los corticosteroides. La historia natural de una enfermedad. Por eso se llaman fármacos modificadores de la enfermedad. Si tú los das, el curso de la enfermedad, ¿qué va a pasar con ella? La frenas, la modificas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, Miguel. ¿Sí, sí se ve mi cursor? Sí, ya se ve tu curso. Ok, Sí, bro. bien. A diferencia de los fármacos que estuvimos viendo al inicio, que son analgésicos y antiinflamatorios, estos sí van a incidir en la capacidad de retrasar el daño estructural de las articulaciones. Inclusive los glucocorticoides sí vienen incluidos dentro de la clasificación de estos fármacos y vienen inclusive en el píndaro. En el manual SER no los menciona, pero por cuestiones de que ya los vimos, no los voy a mencionar en esta clasificación de nuevos fármacos. Bien, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, básicamente se van a clasificar en dos, tanto sintéticos y biológicos. Los sintéticos a la vez se van a clasificar en convencionales y dirigidos. Básicamente los sintéticos son los primeros en formar parte del armamento en el tratamiento del artritis reumatoide y pues básicamente fueron descubiertos de forma fortuita y empírica. Por citar algunos ejemplos de los convencionales, incluimos el metotrexato, sulfalacina, sales de oro, antimaláricos y leflunomida. Y los dirigidos vamos a tener el tofacitinib. Y de biológicos, pues vamos a tener los inhibidores del factor de necrosis tumoral y los biosimilares, pues son estructuras que van a estar de estructura primaria, secundaria, que también van a estar incidiendo en distintas interleucinas, factores de necrosis y que vamos a estar viéndolos durante la presentación. Entonces, esta gran clasificación, así como la dice Miguel, fármacos, modificadores o farmes, porque esa es la palabra o las siglas en español. En inglés lo van a encontrar como DMARDs, D-M-R-D-S, DMARDs, ¿ok? En español lo encontramos como farme, farmes, ¿de acuerdo? Y la gran clasificación, así es. De hecho, se escribe, ustedes lo vamos a ver, farme y luego SC abajo. ¿Cómo se escribe abajo? Bueno, con unas subletritas SC, que sería el sintético convencional, pero abajito, y luego sería farme biológico, con farme y una B de bueno en minúscula, ¿de acuerdo? Y esa es la gran clasificación, sintéticos convencionales y farmes biológicos. Y terapia dirigida, que ya nos dijeron que son las moléculas de señalización. Son esos grandes grupos, ¿ok? Entonces, bien, nos los adjudicamos definitivamente de otras patologías, a final de cuentas. ¿De acuerdo? Hay fármacos, por ejemplo, como el que va a mencionar Miguel,
pues nada más es de información, cómo actuaba, porque ese ya no lo usamos. ¿Ok? Ese mucho tiempo fue utilizado, pero se abandonó. ¿Por qué? Por los efectos secundarios. Muy bien. Nada más, esta es una remembranza. Bien, el primero que vamos a hablar son las sales de oro, los cuales son de los Farme más antiguos, fueron utilizados por primera vez en 1928 por Forestier, en la cual se demostró que, bueno, este especulaba que las propiedades antituberculosas que tenían podían ser útiles en el tratamiento de artropatías crónicas, lo cual en ese entonces se convirtió en el manejo de la artritis reumatoides hasta el advenimiento del metotrexato, perdón, que tenía mejores efectos y disminuía disminuía los efectos adversos a diferencia de las sales de oro. Tenemos dos presentaciones, que es intramuscular y vía oral, en la cual tenemos en la intramuscular es orotiomalato sódico y la orotioglucosa sódica, que podemos encontrarlo inclusive hasta después de 25 años de haberlo administrado, y la vía media por vía oral va a ser de 67 días. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, va a ser la prolongación de la apoptosis de los neutrófilos, inhibición de los linfocitos B, inhibición de la reabsorción osteoclástica, incremento de la producción del receptor interleucina 1 e inhibición de la caspasa 1 y factor de necrosis tumoral alfa. La posología que vamos a estar administrando es de 10 a 50 miligramos hasta acumular 1 gramo. Posteriormente se va a optar por 50 miligramos cada 2 a 4 semanas. Esto decía hasta tener un efecto dicho del fármaco o ya propiamente manifestaciones de toxicidad. Y la vía oral son de 3 miligramos cada 12 horas. El auge de las sales de oro, muchachos, vinieron en los 80s, ¿ok? Finales de los 70s y todo lo que fueron los 80s. El problema era el costo. Fue un medicamento muy costoso. A final de cuentas, la aurotiooglucosa, que era las sales de oro oral, no tuvieron una gran eficacia. Las únicas que funcionaban, o lo único que funcionaba era el oro inyectado, las sales de oro inyectada, que era el aurotiomalato. El problema eran los eventos adversos, a final de cuentas. Llegaban a frenar, llegaban a remitir la enfermedad, pero los eventos adversos, como ya nos pone aquí Miguel, los cutáneos eran severos y había depósitos a nivel renal y te causaban una glomerulonefritis membranosa por depósito de estas sales de oro y no tenías a dónde eliminar. O sea, esto no tiene un mecanismo de eliminación, era de depósito totalmente. ¿Ok? ¿Qué otro mineral o qué otra sal es de depósito también y te causa toxicidad? De hecho, y les das unos quelantes. Y tenemos aquí ahí muy cerca de ustedes de la facultad. El plomo. ¿Cómo? Realmente se incorpora a tu organismo, ¿ok? Tendrías que dar agentes quelantes para poderlo eliminar. O lo metabolizas el plomo. No, No. se va. ¿Metabolizabas el oro? El Tampoco. plomo también se deposita en los huesos, ¿no? O sea, bueno, también en los dientes, en el esmalte. Así es. Cuando veamos gota, también, por ejemplo, el plomo, esto se los adelanto, pueden causar esta parte del saturnismo y podemos tener uno que es gota saturnina, gota por plomo, ¿de acuerdo? Pero eso es otra historia. Entonces, de historia, muchachos, vamos a ver que el auge de las sales de oro fue un gran paso para empezar el tratamiento. Fue el primer gran paso, ¿ok? Para limitar las enfermedades autoinmunes. En este caso, como sabemos que la artritis reumatoide es de las enfermedades reumáticas posterior a la osteoartritis más frecuente y con más discapacidad, pues se crearon precisamente para eso. El auge fue a finales de los 70s, 80s y hasta todavía lo llegamos a utilizar a principios de los 90s. Ya después de eso, con el advenimiento o con la buena utilización del metotrexato, ¿de acuerdo? Dejamos de utilizarlo. Y luego viene otro boom que después vamos a ver, pero bueno, seguimos. Muy bien. Sí, de los efectos adversos, pues hay que mencionar que son en el sitio de aplicación, son los mucocutâneos. Esto es por presentarse dermatitis, estomatitis y prurito.
Estos también los podemos estar encontrando en depósitos de córnea y piel, además de disgeusia, síndrome nefrótico, lo que menciona la doctora, por no incapacidad de excretar este metal, diarrea, citopenias, llámese de linfocitos, trombocitopenia y aplasia medular, enfermedad pulmonar intersticial, síndrome nitritoide con hipotensión, diaforesis y lipotimia, y además de neuropatía periférica. El siguiente fármaco que vamos a estar hablando es la de penicilamina. Este es un producto de degradación de la penicilina con propiedades quelantes del cobre. Este se utilizó en tratamiento de artritis reumatoide con mejoría en los parámetros clínicos y serológicos, en lo cual vamos a tener que este fármaco tiene una vida media de 2 a 4 horas y además tiene un largo plazo de 4 a 6 días. De la posología vamos a tener que la dosis inicial es de 150 miligramos al día con un incremento de dosis hasta una máxima de 900 a 1200 miligramos al día. Los mecanismos de acción inhibe la angiogénesis y proliferación de fibroblastos sinoviales, evitan la formación del panus e inhibición de células B mediadas por las células T cooperadoras. La eficacia no está demostrada en comparación con otros fármacos, salvo las sales de oro y la cloroquina. Okay. Es otro fármaco que cayó en desuso. De hecho, ya la de penicilamina nada más ustedes la deben de considerar como historia. En artritis reumatoide se veía que no retrasaba la progresión del daño. Eran muchos los eventos adversos que condicionaba esto. Y definitivamente, hoy en la actualidad, ¿dónde es el único uso de la penicilamina? Es un agente quelante. Acabamos de hablar ahorita de enfermedades de depósito. ¿El plomo? En el plomo. La intoxicación o en los pacientes que tienen saturnismo es lo que les dan. A los niños con intoxicación de plomo, a los adultos con intoxicación de plomo, con niveles altos de plomo, es la única donde se utiliza como agente quelante. De hecho, como vemos aquí que Miguel nos aplica, que inhibe la angiogénesis y la proliferación de fibroblastos, también se empezó a utilizar mucho en la esclerodermia. Sin embargo, con resultados nulos a largo plazo. ¿Ok? Es otro de los fármacos que por historia pasaron al desuso. Muy bien. Seguimos, Miguel. Sí, de los efectos adversos pues son reacciones igual cutáneas, toxicidad medular, glomerulonefritis membranosa con proteinuria, disgeusia, intolerancia gastrointestinal, síndromes autoinmunes como mesana gravis, poliomielitis, pénfigo, lupus, farmacológico y anticuerpos contra insulina. El siguiente que vamos a ver son antipalúdicos. Estos vamos a tener el fosfato de cloroquina y el sulfato de hidroxicloroquina, que esto fue en el tratamiento de artritis reumatoides en 1950. Este fármaco tenía propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y modificadoras de la enfermedad. En efectos metabólicos, pues este era protectores de diabetes al estar interactuando metabólicamente con la reducción de glucosa, lípidos, favoreciendo o impidiendo la aparición de aterosclerosis, y es un tromboprotector. Su máxima eficacia es de 3 a 6 meses, con controles de signos y síntomas, que esto eran, o se comparaban igual con los fármacos efectivos en ese entonces, como era el metrotexate y la sulfalacina. Mecanismo de acción es un incremento de pH en vesículas de lisosomas con interferencia con la citotoxicidad, disminución de complejos inmunes, inhibición de citocinas inflamatorias, tanto de interleucina 1, interleucina 6, interferón gamma, dificultar la quimiotaxis y la fagocitosis, impiden la actividad de la natural killer, bloquean la respuesta por anticuerpos y inhiben las fosfolipasas A y C. Las dosis que vamos a estar administrando es la hidroxicloroquina, sí, de 200 a 400 miligramos por día, o 6.5 miligramos kilogramo día, y la cloroquina de 150 a 300 miligramos por día. ¿Va a mencionar algo, doctora? Otro de los mecanismos, sí, muy en boga, dale la siguiente. Actualmente,
en la regulación de los receptores Toll-like, ¿ok? Al interactuar con las lisosomas intracelulares, también pueden tener una capacidad de modificar la expresión de los receptores Toll-like. Recordemos que el receptor Toll-like tiene un papel importante en la presentación y en el procesamiento del antígeno, junto con el HLA. Si lo recuerdan, inmunidad innata y adquirida. Entonces, de esta manera podría disminuir la activación, como ya bien lo dijiste, Miguel, del linfocito T autorreactivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué pacientes lo podemos utilizar? Generalmente es de poca potencia, a final de cuentas. En artritis reumatoide generalmente lo dejamos para los pacientes que les decimos que son de baja actividad o que tienen artritis reumatoide con baja actividad, pero su uso muy difundido y donde es un tratamiento primordial es en lupus eritematoso sistémico. Acuérdense bien, pacientes con lupus eritematoso sistémico es donde tenemos una mayor efecto de eficacia o de indicación del antipalúdico. O yo les digo más antimaláricos. Obviamente pueden ser antipalúdicos o son antimaláricos. Acuérdense que muchos de los fármacos también los encontramos con mecanismos de acción por acciones cruzadas. Se veía que pacientes que tenían, fíjense, pacientes que tenían lupus y que habían contraído malaria y que se les daba el antimalárico, mejoraban de sus manifestaciones cutáneas y sistémicas. Por eso empezaron a hacer los estudios con los pacientes que tenían artritis y que se infectaban de paludismo, mejoraban sus manifestaciones. Y fue de ahí en los cuales empezaron a ahondar en los estudios. ¿Ok? Muchos de estos fármacos muchas de las veces son tomados por serendipia. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, tenemos que ver los eventos adversos. Sí, antes de mencionarlos, hay que mencionar que la hidroxicloroquina es menos potente que la cloroquina, por lo cual, además, esto es también menos tóxica. También hay que destacar que estos fármacos van a tener su máxima actividad hasta de 3 a 6 meses. De acuerdo, hay que tenerlo en consideración por si en un corto tiempo no llegan a funcionar. Y esto es lo que mencioné aquí, es de que se favorecía en sinergia con metotrexate y sulfalacina. De los efectos adversos, vamos a tener erupciones cutáneas, cambios de pigmentación, intolerancia gastrointestinal, miocardiopatía, cefalea y afección neuromuscular. Pero el efecto adverso más temido es la toxicidad retiniana. Esta va a estar manifestada por visión borrosa y déficit de la acomodación. Los factores de riesgo asociados incluyen disfunción hepática o renal, edad mayores de 60 años, duración de la terapia mayores a 5 años y en dosis elevadas. Y pues en este caso, si llegamos a detectar oportunamente o si se deriva al departamento de oftalmología para chequeos o revisión oftalmológica de cada 6 a 12 meses, podemos revertir esta condición. Y básicamente, lo que menciona aquí, de 6 a 12 meses, el tratamiento ya tiene una duración mayor de 2 años con estos tratamientos. El siguiente fármaco que vamos a estar viendo es el metotrexato. Este, pues, desde 1980 se ha convertido en la piedra angular en la terapia antirreumática. Esto debido a su perfil de seguridad, a propiedades modificadas de la enfermedad y la capacidad de incrementar el efecto con otros fármacos. Con frecuencia es el primer medicamento prescrito en artritis reumatoide y constituye el punto de referencia como eficacia para ser punto de partida de los otros fármacos. El mecanismo de acción va a estar inhibición de la enzima dihidrofolato reductasa, la adenosina extracelular, que por sí mismo es va a ser un antiinflamatorio, inhibe mecanismos celulares y químicos de la inflamación, además de la ciclooxigenasa, lipoxigenasa, enzima 5 aminoidomidazol, 4 carboxamida, ribonucleótido transformilasa. De acuerdo que esto, pues buenamente es limitar la inflamación. La posología son dosis iniciales de 10 miligramos por semana
Y posteriormente vamos a escalar a 25 miligramos por semana en el transcurso de 4 a 8 semanas. La administración subcutánea se ha visto que es la más efectiva y como vamos a estar inhibiendo la hidrofolato reductasa, como suplemento vamos a estar administrando ácido fólico, 1 miligramo al día, o si no, ácido folínico. De los efectos adversos, pues son intolerancia gastrointestinal, estos desde náuseas, dispepsia, anorexia, estomatitis ulcerativa, hepáticos con elevaciones de las transaminasas, atosis, cirrosis y fibrosis. En pulmonares son neumonitis intersticial, fibrosis, nódulos hematológicos como citopenias, macrocitosis, cutáneos, alopecia, erupciones y nodulosis, síndromes linfoproliferativos e inclusive teratogénesis. Bien, el tratamiento de metotrexato debe monitorizarse con pruebas, bueno, en este caso con una biometría hemática, con pruebas de función renal y hepática. Estos van a ser de 2 a 4 semanas durante los primeros 3 meses, de cada 8 a 12 semanas entre los 3 y 6 meses y cada 12 semanas después de los 6 meses de tratamiento. Es importante al realizar estos screening descartar hepatitis viral de inicio del tratamiento y evitar consumo de alcohol, medicamentos, en este caso como el trimestoprim con su flumetoxazol, ya que pueden en este caso incrementar la toxicidad. Al utilizar la misma enzima, finalmente compiten y hacen sinergia. Entonces, esta aumentaría la toxicidad. ¿A qué nivel? A nivel de células de recambio rápido. Acuérdense que la enzima de hidrofolato reductasa es en el ciclo celular, muchachos. ¿Ok? Actúa sobre el ciclo celular, sobre todo para la maduración y diferenciación de los linfocitos. ¿De acuerdo? Si tú inhibes el ciclo celular, inhibes la maduración del linfocito, a final de cuentas. ¿De acuerdo? Ese es uno de los mecanismos. Uno, nada más, que son otros. Pero es mediado por esta inhibición. ¿Ok? Y la enzima de hidrofolato reductasa, por ejemplo, a nivel bacteriano, es necesaria también para la replicación. Eso ya lo sabemos. ¿Ok? En células que tienen recambio rápido, muchachos, ¿cuáles son las células de recambio rápido? Por eso tenemos las manifestaciones más frecuentes del metotrexate, que es la intolerancia gastrointestinal, que pueden ir desde náuseas, dispepsia, anorexia, hasta la estomatitis. La estomatitis no es otra cosa más que la mucositis. Y la mucositis empieza desde la boca hasta el ano, ¿ok? Con diarreas descamativas, con sangre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las células que tienen un recambio rápido, muchachos? Para entender. Las de la piel. Las de la piel no son tan rápidas, pero ¿cuál más? Cada 7 días. 1. Tubo digestivo. ¿Cuál más? Digestivo. Eritrocitos. Eritrocitos. ¿Ok? Las células formes, que serían, por ejemplo, los eritrocitos. ¿Ok? Entonces, al tener una disminución de esta enzima, a final de cuentas, vamos a tener una inhibición en el ciclo celular. ¿Ok? Y por ende, vamos a tener una detención en esta proliferación celular. ¿Y qué es como consecuencia? Pues enlenteces y tenemos que tener un recambio rápido porque cada cuando se puede lesionar lo de la mucosa. Pues es rápido, a final de cuentas. ¿Sí? Y los eritrocitos, pues por eso viene la toxicidad hematológica y a nivel de los leucocitos, de todo lo que es la médula ósea, todos los elementos formes de la médula ósea. Por eso tenemos la toxicidad hematológica. Cuando tú das trimestoprim en forma conjunta de metotrexate, ¿qué pasaría, Miguel? Va a estar aumentando los efectos adversos. Aquí mencionamos. Así es. Y te llegan los pacientes porque les dieron trimestoprim con sulfat para una infección de vías urinarias. ¿De acuerdo? Estaban tomando metotrexate. Quien se la prescribió no tenía idea de que el metotrexate hace sinergia con el trimestoprim y el paciente te llega con una pancitopenia y una mucositis terrible. ¿Ok? Y tendrías que darle rescate con ácido folínico. De hecho, por eso tú, como bien comentas,
Ah, no, todavía no lo dices, ¿verdad? El ácido fólico, la suplementación. Sí, doctora, está ahí en esta parte. Ah, acá está. Por eso hay necesidad de dar una suplementación con folatos o con ácido fólico para reducir la toxicidad. ¿Correcto? Entonces, metotrexate, muchachos, es uno de los fármacos mayormente utilizados, lo puedo decir yo, desde que es el rey, es el que tiene la corona en reumatología porque tiene muchísimos usos. Es un fármaco con una buena administración, tiene varias rutas de administración, tiene buenos efectos terapéuticos, ¿de acuerdo? Y está disponible ya al alcance, o sea, tiene un costo alcanzable, a final de cuentas, a todos los pacientes. ¿Hecho? Y la posología, generalmente nosotros lo que hacemos es darla en dosis semanales, no es en dosis diarias. Para reducir, ¿qué cosas? Estamos diciendo que tenemos que evitar la inhibición, sobre todo en células de recambio rápido. Si tú das una posología diaria, vas a tener mayores eventos adversos, ¿ok? Sobre todo. Entonces, la posología o la forma de administración es semanal con nosotros. Por ahí, por ejemplo, a muchos pacientes les dicen, no, es que le están dando quimioterapia. Hay una diferencia enorme en cuanto a la dosis, porque hay una dosis que es quimioterapéutica y la dosis de inmunosupresión o de farmacológica de supresión de enfermedades autoinmunes, ¿hasta cuánto llega? Aquí lo dejo, Miguel. Hasta 25 miligramos es la dosis máxima que utilizamos en reumatología, en todas las enfermedades reumáticas que las podamos entender, aplicar. No hay más dosis, ¿ok? Después de esta dosis podemos estar hablando ya ahora sí más de efecto tóxico y ya no hay una mayor eficacia, ¿correcto? Muy bien. Doctora, ¿puede repetir cuáles eran los fármacos que tienen interacción con el metotrexate? Dijo el trimetoprim, El sulfametoclopram. trimethoprim con sulfamethoxazol, nada más. El famoso Ok. Bactrim, nada más. Ok, gracias. Doctora, en dado caso que cuando se está haciendo los chequeos para ver si se empieza metotrexato y se detecta que el paciente tiene hepatitis viral, ¿ahí qué procede? Cuando tienen hepatitis viral, y por eso es muy importante, muy buena pregunta, Alan. Todo paciente que tú le vas a empezar un fármaco modificador de enfermedad o cualquier tratamiento de farmacología en este tipo, que tiene que tener por lo mismo. Si ya vimos que hay toxicidad hematológica, hepática, función renal. Una de las cosas con el metotrexate es que el metabolismo es hepático, pero la excreción es renal. Cuando el paciente tiene nefropatía, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una reducción de dosis, ¿de acuerdo? Llega a ser nefrotóxico, ¿de acuerdo? Si tienes una hepatopatía severa, no sería candidato el paciente a utilizar metotrexate, ¿de acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, si tienes hepatitis viral aguda A, que es de la infecciosa, ¿es a la que te refieres? O la hepatitis crónica viral por virus C y B. Pues a las 3. Ok, si tienes una hepatitis aguda viral, le quitas todo. El paciente deja lo que se recupere de la hepatitis viral, ¿ok? Recupera sin problema de la hepatitis alimentaria, pues vamos a decirlo, muchachos. ¿Ok? Ese se recupera y no te deja secuelas en tu hígado. Y puedes reiniciar el medicamento si es que lo estaba tomando, a final de cuentas. Pero es diferente si tú tienes una hepatitis C o B. Si el paciente está en tratamiento antiviral, de hecho, si tiene replicación activa, pues el paciente que va a recibir, Alan. ¿Cómo? Su tratamiento antiviral. Por ejemplo, Ok, si tiene hepatitis B o C. Ok. Pero si tú tienes una enfermedad asociada, por ejemplo, vamos a suponer, es un paciente que tiene artritis reumatoide, le acabas de diagnosticar artritis reumatoide, pero tiene hepatitis C o tiene hepatitis B controlada y no tienes replicación y no tienes fibrosis ni daño hepático, puedes empezar metotrexate. ¿Cómo? Con la menor dosis y con una monitorización estricta. ¿Ok? Sí puedes. Si el paciente tiene actividad de replicación, hay que evitar esteroides. Esa es otra cosa, porque el esteroide sí favorecería mayor la replicación, no tanto el metotrexate. ¿Ok? Sí lo podemos dar. De ahí se despega entonces que un paciente, antes de que iniciemos todos este tipo de fármacos, que debe de tener como base una biometría, una química sanguínea con
glucosa, sobre todo creatinina, unas pruebas de funcionamiento hepática básicas, por lo menos, alaninotransferasa, aspartato transferasa, ¿y qué más? Por lo menos albúmina, muchachos. ¿Ok? Pero si no, con estas tres. BH, glucosa, creatinina y transaminasas. Por lo menos. ¿Ok? Si el paciente es de alto riesgo, entonces ahora sí, ¿qué hacemos, Alan? Pues pídele una serología de hepatitis B, C, VIH. ¿Ok? En VIH es al contrario. VIH no son candidatos a darle ningún fármaco inmunosupresor. No podemos. ¿Y ahí, ¿Ok? y ahí qué se hace en esos casos? Fíjate que se inmunosuprimen automáticamente. Hay ausencia de linfocitos. ¿Qué pasa con la enfermedad autoinmune? Se autosuprimen. ¿Ok? Por el Pero, VIH. bueno, pero ya en el momento en el que, por decir, se le empieza a dar el antiviral y ya se suprime la carga viral y empieza a recuperar la función inmune, ¿ahí ya podría ser candidato a estas terapias o nunca va a ser Se candidato? valora. Se Ah, ok. valora dependiendo del riesgo-beneficio, sí, porque en el momento en que tú empieces a dar este tipo de terapias, favoreces o vas a aumentar la replicación, por ejemplo, en VIH. En hepatitis B y C es muy más difícil. De hecho, puedes mantener su manejo antiviral para hepatitis B o C. Y la ventaja es que, acuérdense que ya hay tratamiento para curar la hepatitis C, ¿sí saben, verdad? Que se cura. ¿No lo vieron en gastro? Sí, con antivirales específicos para... Ujú. Actualmente ya se puede curar la hepatitis C. La hepatitis B no, todavía no. Pero ahí sí puedes dar de la mano. ¿Ok? VIH, no. Son cuestiones aparte. Muy bien, Miguel. De acuerdo, solamente como comentario, que diversos estudios han demostrado la eficacia del metotrexate a corto y a largo plazo, con superioridad a lo que veníamos mencionando a otros farme en cuanto a inicio y de acción, es de acción más rápida y efecto sostenido con mejoría clínica y radiográfica, ¿de acuerdo? Y pues muy potencial para evitar las erosiones, lo que estuvimos viendo en todos los efectos adversos. Bien, otro de los siguientes grupos de fármacos son las sulfalacinas. Este grupo de fármacos, pues es otro fármaco igual antiguo, bueno, en este caso, pues ya de tiempo, habla desde 1930, desde que Nan Svatz, en colaboración con Wilsdiat y Askelov, formularon la combinación de sulfapiridina y ácido 5-aminosílico, en los cuales consideraban que la artritis reumatoide era una afección de etiología infecciosa, por lo cual ellos consideraban que el tratamiento para la artritis reumatoide debería ir combinado un antibiótico más un antiinflamatorio. Pues de forma muy semejante a otros fármacos, el mecanismo de acción exacto es desconocido, aunque se ha demostrado que es un inhibidor débil de la cascada del ácido araquidónico y un regulador a la baja de la quimiotaxis y de granulación de los neutrófilos. En ese caso, en consecuencia, en la producción de enzimas proteolíticas también va a estar incidiendo en la inhibición. También modula la inflamación a través de incremento de liberación de adenosina y liberación de proliferación de células T. Esta va a estar incidiendo en el factor de transcripción kappa beta. También en la actividad de las natural killer y en la activación de las células B. Al igual que el metotrexato, va a estar también inhibiendo la enzima dependiente de folatos, por lo cual aquí también vamos a estar administrando un suplemento con ácido folínico. Dentro de otros efectos que también van a estar involucrados es la supresión de interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, en lo cual va a haber una reducción, reacción de reactante de fase aguda, una inhibición de la proliferación de los fibroblastos. La eficacia de las sulfalacinas se ha observado a partir de las 6 a 10 semanas de tratamiento, con efectos sostenidos hasta de 5 a 10 años, en los cuales diversos estudios han demostrado la superioridad de las sulfalacinas respecto a la hidroxicloroquina y al placebo.
igual en ineficacia en parámetros clínicos, radiográficos y de laboratorios en comparación con los primeros o desde su o en comparación de su misma época, como fueron las sales de oro y las de penicilamina, en los cuales pues tenían mucho mejores efectos, a diferencia de ese entonces, como ya vimos todos los efectos adversos que se demostraron con el uso de las sales de oro. Y al igual, vamos a estar aquí, la posología es de 1 a 3 gramos día, con vigilancias periódicas, con biometría hemática y función hepática. De los efectos adversos tenemos intolerancia gastrointestinal, náuseas, dispepsia, anorexia, dolor abdominal, neurológico, cefalea y mareo, erupciones cutáneas, enzimas hepáticas, hematológicos, leucopenia, trombocitopenia y agranulocitosis, infertilidad masculina, que esta puede ser reversible, y evitar en pacientes con deficiencia de la dehidrogenasas 6-fosfato de glucosa y alérgicos a acetil salicílico o sulfas. ¿De acuerdo? Hay otro fármaco muy parecido, que es el fármaco ya definitivo. Este es un profármaco. Y está, como ya nos dijo Miguel Ángel, es la unión de dos fármacos, a final de cuentas. Ya, y también lo compartimos mucho el uso con los gastroenterólogos, que es la mesalazina. ¿De acuerdo? La mesalazina es del mismo grupo de la sulfasalazina, es del amino salicílico y salicilatos. A final de cuentas, nada más que la mesalazina es un profármaco, tiene que tener un desdoblamiento. Y una de las cosas es que tiene muy poca absorción a nivel gastrointestinal. El mayor efecto se piensa que es acción sobre todo a la microbiota intestinal. Es por eso el mecanismo de acción. Ustedes se acuerdan que lo daban en CUS y Crohn, ¿se acuerdan? La mesalazina, si lo recuerdan por ahí, que lo oyeron en alguna clase que despertaron en la clase de gastro y daban supositorios de mesalazina en las colitis ulcerativas, en la enfermedad de Crohn. ¿O ya no se acuerdan? Algo hubo de eso, algo hubo de eso. Qué bárbaro. Pero bueno, está bien. Se los recuerdo, muchachos, ¿por qué? Porque cuando veamos espondiloartritis, del grupo de las espondiloartritis, tenemos por ahí una asociación con enfermedad de Crohn y CUSI y pueden cursar también con artritis. Y el uso de estos fármacos es donde viene el mayor efecto. Yo ya les iré diciendo en qué patologías es mejor utilizado. ¿Ok? Como que cada fármaco, cada farme tiene su nicho especial con mayor eficacia en ciertas patologías. ¿Ok? Pero metotrexate, muchachos, sigue siendo the king. El siguiente grupo de fármacos es el leflunomida. La leflunomida es un derivado de isoxazol con propiedades inmunoduladoras y modificadoras de la enfermedad. El metabolito activo es el malononitrilamida, que es un inhibidor reversible de la enzima dehidroorotato deshidrogenasa. Este está involucrado en la proliferación de células B y en la síntesis de inmunoglobulinas. El mecanismo de acción consiste en la inhibición de síntesis de nuevo de pirimidina y la proliferación de células T activadas. También va a estar inhibiendo la adhesión de leucocitos en el endotelio vascular para el reclutamiento y la alteración de los niveles del factor de transformador de crecimiento beta, que además interleucina 2. Otros mecanismos son las sinasas tirosinas y la quimiotaxis de neutrófilos para, en este caso, el reclutamiento. La posología es de inicio de acción a 4 semanas y tiene una vida media de 2 semanas. La dosis inicial es de 100 miligramos por día por 3 días y la dosis de mantenimiento es de 10 a 20 miligramos al día. De los efectos adversos que vamos a tener es intolerancia gastrointestinal, diarrea, náuseas, dispepsia, anorexia, dolor abdominal, neurológicos, cefalea, mareo, parestesias, hipertensión, erupciones cutáneas, enzimas hepáticas elevadas, hematológicos con leucopenia y pulmonares, bronquitis y tos.
El Hasta siguiente, ahí son los fármacos. ¿Sabes qué, Miguel? No sé si viene por ahí, bueno, ya es que vas a empezar con terapia dirigida. Fíjate que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jalar azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato y ciclosporina, bueno, lo que son los inhibidores de calcineurina, si vienen por ahí, sí, doctora, antes, vienen ajá. azatiripina. Brincamos esto, brincamos los de blanco, los de terapia dirigida y mejor bríncate hasta sigue con azatioprina. Ok, ¿Ok? sí, ¿Por doctora. qué? Porque los de blanco específico, esos son como que una 20 décadas, dos décadas, 3 décadas después. ¿Ok? Eso ya les voy diciendo. De hecho, solamente menciona el tofacitinib, doctora. Y ya Ujú. después abarca azatropina, ciclofosfamida y ya todo. Ok, Pero bueno, ahorita oculta esa diapositiva y la pasamos ya después de los biológicos, muy bien, doctor. ¿ok? Después de los TNF. Ujú. Bien, el siguiente fármaco es la acetioprina. Este es un agente citotóxico utilizado desde la década de 1960 para el tratamiento de la artritis reumatoide y en sí otras enfermedades autoinmunes. El mecanismo de acción de estos fármacos es a través de la interferencia de la ribonucleótidos de adenina y guanina, en la cual va a estar en la supresión de la síntesis de ácido inosítico. Su principal o su Sí, su principal metabolito es la 6-tioguanina. Pues en este caso es la metilación de la 6-mercaptopurina. Bueno, básicamente son enzimas que van a estar involucrados igualmente en la inhibición. En la inhibición tanto de células B y células T y síntesis de inmunoglobulinas como la IgG, IgM y interleucina 2, ¿de acuerdo? La posología es con una dosis inicial de 25 a 50 miligramos día, de mantenimiento es de 2 a 3 miligramos por kilogramo día, y al igual que de los otros fármacos que estuvimos mencionando, vamos a tener pues vigilancia a través de la biometría hemática, funciones hepáticas a las 2 semanas y posteriormente de 4 a las 12 semanas. De efectos adversos vamos a tener toxicidad medular, intolerancia gastrointestinal, erupciones cutáneas, pancreatitis, estomatitis, hepatitis colestásica, infecciones virales e inclusive carcinogénesis. El Antes siguiente de grupo, pasar a la ciclofosfamida, azatioprina, recuerden siempre que puede también competir y tener aquí un sinergismo o una interacción medicamentosa con un fármaco que es alopurinol. El alopurinol, ¿qué enzima inhibe, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Puede repetir el compuesto, doctora? Disculpa. Ok. La azatioprina tiene una interacción medicamentosa con un fármaco que se llama alopurinol. ¿Recuerdan cómo se metaboliza o cómo actúa o quién degrada al alopurinol? La oxidasa de xantina. La xantina oxidasa. ¿Y quién degrada a la azatioprina? La xantina oxidasa. ¿Ok? ¿Qué pasa si damos azatioprina y alopurinol? Va a haber Pues mucha hay cantidad de una- uno en sangre porque uno va a estar ya con la enzima siendo metabolizado y el otro no va a ser metabolizado. Entonces, aumentas toxicidad. Prohibido dar alopurinol con azatioprina. ¿Correcto? Sí, doctora. Igual que trimetoprim con sulfametoxazol y metotrexato. ¿Ok? Que eso se les quede. ¿Y el alopurinol, doctora, por ejemplo, en qué casos se puede usar? Es que no me suena. El alopurinol es para disminuir los niveles séricos de ácido úrico. Ujú. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien. Seguimos, Miguel. Ahora sí. Y
La primera parte, muchachos, se llaman farmes. Generalmente dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre un farme y un inmunosupresor? A final de cuentas. De hecho, hasta la azatioprina podemos decir que la azatioprina sí se considera como farme, pero tiene un efecto mayor de inmunosupresión. A final de cuentas, todos tienen un mayor o menor efecto de inmunosupresión, ¿de acuerdo? Pero, de acuerdo a las dosis que nosotros utilizamos, por ejemplo, los antimaláricos no son inmunosupresores, ¿o sí? No, son moduladores, son más inmunomoduladores, ¿de acuerdo? La sulfasalacina tampoco es un inmunosupresor, ¿o sí? No, de acuerdo al mecanismo de acción. Metotrexate, de acuerdo a la dosis, pues sí podría ser un inmunosupresor, pero se considera más como un modificador de enfermedad, ¿de acuerdo? No es tan citotóxico. Pero ya los que vienen después, por eso le dije a Miguel que adelantara, por ejemplo, azatioprina sí es más con efecto de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque inhibe ¿qué tipo? ¿Cuál es el mecanismo de acción directo, Miguel? Dale para atrás, ya dijimos. El ciclo celular también, pero a diferente vía. ¿Ok? Y luego viene, dale para adelante. ¿Ok? La azatioprina, que se puede considerar más con efecto inmunosupresor. Y luego viene un agente alquilante, que es la ciclofosfamida. Ese sí es citotóxico. ¿Ok? Entonces, ese sí es más inmunosupresor. ¿Correcto? Todo depende del mecanismo. ¿Vale? Seguimos, Miguel. Muy bien. Terminamos con ciclofosfamida. Sí, la ciclofosfamida, en este caso, es un agente citotóxico que impide la replicación del DNA tanto en linfocitos en reposo como en células de división a través de sus metabolitos activos, principalmente la mostasa fosforamida. Esta va a estar suprimiendo las funciones de células T cooperadoras, disminuyendo las células T activadas. Estas van a ir en un porcentaje de 30-40% y las células B, estas ya vamos a tener un efecto en un tratamiento por meses. Tiene efecto supresor sobre las respuestas inmunes celulares, humorales, sobre todo si administran inmediatamente después mencionaba al primero, de un reto antigénico. Estudios van a estar comparando la ciclofosfamida con placebo en artritis reumatoide, en los cuales han demostrado eficacia clínica, en lo cual quiere decir pues, que este fármaco tiene efectivamente propiedades antiinflamatorias y modificadoras de la enfermedad en reactantes de fase aguda y en la formación de erosiones similares a la azathioprina y sales de oro. Estos son de forma intramuscular. Sin embargo, muchachos, la toxicidad es muy alta. La ciclofosfamida la utilizamos más con manifestaciones que podrían en riesgo la vida y la función. En artritis reumatoide ya la dejamos de utilizar para progresión radiológica, a final de cuentas, porque tenemos, por ejemplo, el metotrexate que te frena hasta en un 80-90% la progresión. De acuerdo a la ciclofosfamida, el efecto secundario es la citotoxicidad, a final de cuentas. ¿Sí? Y una de las cosas más temidas era la cistitis hemorrágica, por un metabolito que es el inactivo, un metabolito excretado a nivel de la orina. ¿Cómo se llama, Miguel? Acroleína. Sí. ¿Ok? La acroleína es el metabolito inactivo de la ciclofosfamida que se elimina a nivel renal y se concentra en la orina. ¿Ok? El problema es que la acroleína es un metabolito que puede llegar a causar lesión tisular de lo que es la mucosa de la vejiga, la célula de la célula del recubrimiento, y te puede dar una cistitis hemorrágica. Es por eso que se prefiere administrar junto con Mesna. Ustedes ya cuando vayan a ver onco, todavía no llevan onco, ¿verdad? ¿Ya lo llevaron? Todavía no. Ok, cuando vean onco, el próximo semestre van a ver que, por ejemplo, la ciclofosfamida debe ir acompañada de Mesna, ¿de acuerdo? Para disminuir la toxicidad vesical, sobre todo por inactiva a o más bien bloquea este metabolito inactivo que es la acroleína para disminuir la cistitis hemorrágica. ¿Y qué tenemos que hacer? Que el paciente tome
mucha agua o hidratación intensa. ¿Para qué? Para que el paciente tenga micción. Entonces, por ende, muchachos, cuando ya les vaya a tocar en el internado o en el servicio social un paciente que esté con ciclofosfamida o después de su tratamiento con ciclofosfamida, hay que decirle que tome mucho más líquido, ¿ok? Y evitar administrar una quimioterapia o indicar una quimioterapia o en este caso ciclofosfamida en la noche. Si lo indicas en la noche, ¿qué pasa con el paciente? ¿Orinas tú en la noche? Mayor efecto de hemorragia a nivel El paciente se va a aguantar, va a decir, no, yo no me voy. Se lo pones en la tarde, el paciente se duerme en la noche, no se va a levantar a orinar. ¿Y qué va a pasar? Mayor evento secundario. Esos son tips que les estoy diciendo. Este sí es un fármaco citotóxico y como tal citotóxico, pues vamos a tener efectos sobre médula ósea. Mañana continuamos, Miguel. Damos el resumen de la ciclofosfamida y seguimos con los que nos Doctora, Bien, doctora. faltan. ¿Hecho? ¿Nada ¿qué más pasó, puede Carlos? anotar el nombre de el fármaco Mesda? O sea, ¿es con S o con Z o cómo es? El fármaco es Mesna. sulfonato de 2 mercapto etano. Etano. Mercapto etano. Es Mesna. Pero bueno, las son estas. Mesna. Ahí está. Ok, perfecto. Ande. Muchas gracias. Ya te lo desglosó Miguel. Muy bien, chicos. Los veo mañana. Gracias, Muy doctora. bien, Miguel. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Mañana, doctora. Hasta mañana.